Hola, soy Daniela Quintero Ardón y hoy estoy en un lugar diferente. No estoy con Denise, con Tarin y con Luz, pero desde aquí te saludo y hoy quiero compartirte un tema que estoy muy emocionada por aquí impartirlo, por compartirlo con toda nuestra comunidad que se está levantando a las 5 de la mañana y también a las 5 de la tarde se están conectando para orar. Así es que hoy vamos a hablar de si Dios realmente se enoja. Es una pregunta válida, porque a veces escuchamos, no, Dios está enojado contigo, Dios se enoja por aquello, por lo otro. Pero lo más certero es ir a la Biblia, a la palabra de Dios e investigar qué dice por allí. Sabes, cuando yo era pequeña, yo creía que cada vez que me pegaba en el meñique del pie contra la cama era porque Dios se había enojado conmigo. No, de plano me pasó esto porque le contesté mal a mis papás. Si me iba mal en un examen, aunque yo hubiese estudiado, decía, no, de plano, esto es una consecuencia de lo que hice ayer, de que le contesté a mi mamá, de que tiré la puerta, de que hice aquello. Y por mucho tiempo, cuando ya iba creciendo, creí que esto sucedía, que esto era así. Dios se enojaba y por eso me pasaban cosas malas. Y hoy quiero decirte que no, tranquilo, no es de esta manera. Sabes, Dios nos ama, pero no nos ama como los hombres nos aman. Así es que me atrevo a decirte que Dios se enoja, pero Dios no se enoja como los hombres o como las mujeres nos enojamos. Porque la ira del Señor, aquello que leímos en su palabra, como la ira de Dios, contiene la santidad y la justicia del Señor. De allí es donde sale, de su amor y de su justicia. Entonces no es que si estás pasando por un momento de debilidad, un momento de necesidad, quizás tú deseas tener prosperidad económica, pero porque no lo estás viendo significa que Dios está enojado contigo, o porque estás enfermo significa que Dios está enojado contigo. Si algo no te salió bien, si perdiste algo o si perdiste a alguien, eso no quiere decir que Dios está enojado contigo. Hay designios y hay propósitos de Dios para nuestra vida y que van a ocurrir aunque nosotros no lo querramos. Hay cosas que Dios ya estipuló que van a suceder en nuestras vidas y lo único que podemos decir es, Señor, yo sé que yo te amo, que tú me amas y que todo obra para bien en mi vida. Cada cosa que aunque sea tal vez un sabor amargo en nuestro caminar, va a ayudarnos a convertirnos como Jesús. Eso lo puedes leer en Romanos 8:28. Cada cosa obra para bien para aquellos que fuimos llamados a convertirnos más como el Hijo de Dios. Entonces, no es como yo creía cuando yo era pequeña, es otra cosa y hoy quiero compartírtelo. La ira de Dios o ese enojo de Dios va en contra de aquellos que no se arrepienten. ¿Cómo podemos saberlo? Sucedió a lo largo del Antiguo Testamento. Yo tenía una amiga y me decía, no, qué aburrido leer el Antiguo Testamento, en especial los libros de los profetas, porque todos dicen lo mismo. Dicen, Dios los libró, ustedes adoraron a dioses, ahora está enojado, les está diciendo que esto les va a pasar, que se van a ir en cautiverio, que les van a hacer esto, que les van a hacer aquello, que los va a dejar allí a las consecuencias de sus propios actos, pero siempre termina con una palabra de esperanza. Y yo le decía, sí, allí está la belleza de esos libros. Hay un Dios que siempre es fiel, que siempre perdona a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, y nos está enseñando el carácter de un Dios. ¿Sabes? En Salmo 103, del 6 al 12, dice esto: el Señor es compasivo y misericordioso, es lento para la ira y grande en amor.
No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente, como hay algunos de nosotros que guardamos un rencor eternamente si nos hicieron algo, si nos dijeron algo. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Punto número 1. Para Dios es difícil enojarse. A veces hacemos tantas cosas, volvemos a cometer los mismos errores y nos decimos a nosotros mismos, ya está, ya estuvo. Dios hasta aquí llegó, su perdón hasta aquí llegó, y de pronto nos encontramos con más misericordia. Lo volvemos a hacer, volvemos a caer en cosas, en otras quizás, en nuevas, y volvemos a encontrarnos con un Dios que nos ama. Aquí la palabra nos está diciendo, el punto número 1, Dios es lento para enojarse, no guarda rencores y nos perdona una y otra vez. Punto número 2, a Dios le molestan las injusticias. Te decía al principio de este mensaje que esa ira de Dios está contenida en su justicia y en su santidad. A Dios le molesta las injusticias. De pronto te has dicho, ¿dónde está Dios si hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué esto me pasó? ¿Dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? Quiero decirte que a Dios le molesta la injusticia en el mundo. En episodios anteriores, Denise, Tarin y Luz compartieron un mensaje de las cosas que Dios odia, que aborrece. Y te lo quiero volver a leer. Recapitulemos. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Puedes encontrar eso en Proverbios 6, del 16 al 19. Y si tú te has conectado a las 5 a.m. y a las 5 p.m., sabrás que todos los hosts hemos estado orando esto, que Dios nos aleje de hacer estas cosas que a Él le desagradan, que están dentro de nuestro corazón. Quizás hoy puedes pedirle a Dios que te revele si has hecho algo que Él aborrece, que Él odia, que Él detesta que hagas ese tipo de cosas, este tipo de actitudes que van en contra de la esencia del Dios al que servimos. Y punto número 3, Dios perdona al que se arrepiente y no le muestra su ira, pero a los que no se arrepienten. Esto es en donde radica la ira o el enojo de Dios. En aquellos que constantemente, sin arrepentimiento en su corazón, continúan haciendo las injusticias y todo lo que es contrario a la santidad de Dios. Y la ira o el enojo de Dios es esto: dejarlos que sufran las consecuencias de sus propios actos. Eso pasó con los israelitas. Luego de que ellos hicieron una y otra vez lo que ellos quisieron. Los salvaban, adoraban a otros dioses, les advertían y continuaban en las mismas actitudes. Y finalmente el cautiverio en Babilonia y todas las consecuencias de sus actos fueron eso, consecuencias de sus propios actos. Dios dejaba que estas cosas ocurrieran porque no había un arrepentimiento en medio de su pueblo. Romanos 2, del 4 al 8 dice esto: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti?
Imagínate que te hicieran esa pregunta o que me la hicieran a mí, realmente me asustaría. Eso no significa nada para Daniela. ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. De nuevo regresamos a las consecuencias de nuestros propios actos. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Son palabras muy fuertes, pero yo creo que debemos entender, y te lo recalco, ese enojo de Dios es por su justicia, es por su verdad, es por su amor. Dios es tan bondadoso con nosotros que nos da oportunidades para que nos arrepintamos, para que no experimentemos todas estas consecuencias, sino que nos dé esa vida nueva a la que nos está llamando. Posiblemente hoy tú te sientas muy lejos de esto, o quizás estás escuchando y dices, creo que sí, creo que he hecho cosas que le han molestado a Dios. Hoy el perdón de Dios está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo. Ya no estamos hablando de una situación en donde el Espíritu Santo está lejos, no habita en nosotros, en donde no hay nada que hacer o quizás hay que sacrificar animales para que Dios tal vez nos vea. No, no es eso. Es Jesús el que llevó la carga de nuestro pecado. Allí está nuestra redención, allí está nuestra salvación. No tenemos más que hacer que aproximarnos a Jesús y pedir su perdón, pedir que nos cubra y que nos limpie. Así que cosas que nos puede enseñar todo este tema, si Dios realmente se enoja o no se enoja o cómo es su carácter. Cosas que podemos aprender de ese enojo es, número 1, Jesús es quien nos justifica y nos santifica. Aunque somos pecadores, nos refugiamos bajo la sangre del Hijo de Dios. Nunca se nos puede olvidar esto. Es la única salvación, es el único camino a Dios, Jesús. Hoy podemos nosotros recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpios. Número 2, no hay emociones buenas y malas. Si Dios se enoja, no es porque Dios es malo. Lo que importa es lo que hacemos con esas emociones. De pronto tú has dicho, no, es que el papá malo es aquel que me regaña o el que castiga o el que dice hasta aquí. Pero el papá bueno es el permisivo, es el divertido, es aquel que deja que todo se haga. Si bien o mal, igual lo hacemos. Dios no es malo porque a veces se enoje, sino que lo hace por ser justo y por amarte. Hablábamos hace unos episodios sobre la corrección de Dios, una palabra tan difícil de digerir, pero tan necesaria para aquellos que son amados por Dios. Dios nos ama y por eso quiere hacernos entender que tú te enojes no está mal, pero que peques cuando te enojes, allí es donde no obra el Espíritu de Dios. Y número 3, si sientes un dolor por pecar, y esto es algo que creo que va a aliviar el corazón de muchos. Si tú sientes un dolor por pecar o una necesidad de regresar a Dios, eso es el Espíritu de Dios, hablándote, haciendo que recapacites. A veces se nos olvida que ese sentimiento que tenemos, no quiero decir remordimiento porque un remordimiento quizás allí se queda, pero un
arrepentimiento genuino, algo que te esté impulsando a cambiar, es una buena noticia. No nos gusta sentirnos avergonzados delante de Dios y decir, Dios, te falló otra vez, pero es una buena noticia porque significa que el Espíritu Santo te está hablando. No es algo que nazca de nosotros, sino que dice la Biblia que es Él el que nos lleva al arrepentimiento. Así que Dios está hoy mostrándonos que es muy, muy, muy lento para enojarse y es abundante en misericordia, pero debemos tener esto en cuenta. Arrepentirnos es el camino hacia la libertad plena en Dios. Espero que este tema te haya servido y vamos a terminar orando para que esto se vuelva una realidad en nuestros corazones, que podamos comprender que Dios es bueno y que todos sus propósitos están obrando para nuestro bien. Cierra tus ojos, pon esa posición de oración que tú tengas y oremos. Dios, muchas gracias porque nos estás mostrando esta parte de ti. Tú no dejas de ser bueno, tú no dejas de amarnos. Y si hoy estamos aprendiendo que hay cosas que a ti te molestan, Señor, nos queremos alejar de todo ello. Si tú hoy ves, Espíritu Santo, dentro de mí, cosas que a ti no te gustan, por favor, dímelas. Quiero escucharlas, aunque sean dolorosas para mí. Yo sé que ese confrontarme va a llevarme a la libertad. Tu verdad, Señor, en mí me hará libre. Y hoy quiero escuchar de parte tuya todo aquello por lo cual yo no me he arrepentido genuinamente, aquello que yo no he cambiado en mi vida. Todo eso lo quiero conocer. Llévame, Señor, a ser más obediente, a parecerme más a ti, Jesús. Ese es el anhelo de mi corazón, parecerme más a ti. Por favor, Señor, repítele a mi alma que tú eres bueno y que me amas y que todo, Señor, lo que estás obrando dentro de mí, aunque sea incómodo, aunque sea doloroso enfrentarme a ello, será para tener buenas consecuencias en esta vida y lo que sigue después contigo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.